Muy bien, entonces vamos a continuar con las siguientes presentaciones. Y ahora tenemos al ingeniero Roberto Pérez Medrano, director general de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, quien nos va a presentar las políticas forestales en el Estado de Michoacán hacia el pago de servicios ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, doctora Ángeles. Realmente estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y sí quiero comentarles que al inicio de esta administración, en su mensaje, valga la expresión inicial, el señor gobernador enmarcó tres prioridades fundamentales para el Estado de Michoacán. Y esto se los quiero comentar porque, bueno, posteriormente conlleva el tema que vamos a tratar. Y bueno, pues estas fueron atender de manera prioritaria la seguridad, la educación, que sigue prevaleciendo el problema, y bueno, también el aspecto financiero. Y esta cuestión financiera, bueno, pues nos ha repercutido también en las diferentes acciones que nosotros realizamos como dependencia responsable de la actividad forestal en el Estado. El tema que nos corresponde a nosotros es hablar de las políticas forestales en el Estado de Michoacán, y siempre hablar de la política pues tiene una serie de implicaciones, pero tratamos de encauzar la política de acuerdo a los diferentes lineamientos legales, las normas legales. Ya comentábamos también los instrumentos de planeación que se tienen, como es el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo Integral de aquí de Michoacán, que por cierto en fechas recientes pasadas se dio a conocer, y bueno, también los instrumentos de ejecución. Ya por ahí comentábamos de un decreto que se acaba de emitir al respecto. Y si me lo permiten, vamos a iniciar nosotros con dar un panorama general de lo que es el sector forestal, la actividad forestal en el Estado de Michoacán. Como es de su conocimiento, Michoacán efectivamente es un estado eminentemente forestal. De los 5.8, casi 5.9 millones de hectáreas, 4.2 millones de hectáreas son de vocación forestal. Tenemos una cubierta de 3.2 millones de hectáreas, el 70% lo cubren básicamente ejidos o comunidades, y el 30% restante son de predios particulares. Ocupa como aspecto relevante también a mencionar el quinto lugar, y desde luego creo que es del conocimiento de todos ustedes en cuanto a biodiversidad se refiere. Es un estado, como lo comentábamos, de gran relevancia forestal. Ocupamos en cuanto a la producción maderable el tercer lugar, no obstante que esta producción ha venido a la baja. En los últimos 5 años, 6 años, hemos tenido una baja en cuanto a la producción maderable de casi del 100%, del 50%, perdón, de 1 millón de metros cúbicos a 500,000 metros cúbicos andamos actualmente. De igual manera, en el caso de la resina, que son de las los dos aspectos más relevantes de la producción forestal aquí en el Estado de Michoacán. Y bueno, es importante comentarles también que en cuanto a la industria establecida, representa una gran importancia, ya que tenemos un gran número de industrias de aserrío, fundamentalmente de pequeños talleres que se dedican también a la construcción o a la fabricación de muebles, y también de talleres artesanales. Genera más de 60,000 empleos y una derrama económica de los 1,250 millones de pesos al año. ¿De qué partimos nosotros para poder entrar al tema que el día de hoy nos ocupa, que es el pago de los servicios ambientales? Al iniciar esta gestión, y desde luego veíamos por aquí que se está distribuyendo el inventario forestal del Estado, y partiendo de estos datos que son importantes del inventario forestal del Estado de Michoacán, nos encontramos con estas cifras alarmantes. En los últimos 20 años hemos perdido una cubierta arbórea de 1.2 millones de hectáreas. Esto traducido en los años,
nos da alrededor de 60,000 hectáreas en cuanto a tasa de deforestación. Somos uno de los estados, no podemos soslayarlo, que mayor superficie en cuanto a tasa de deforestación tenemos en el país. Las dos principales causas, las enumeramos aquí, además de algunas otras, son la tasa, el cambio de uso de suelo, fundamentalmente por una fiebre que se ha venido dando también en los últimos años, en cuanto a la instalación de huertas de aguacate, que bastante problema nos está dando en la actualidad. Y desde luego la tala clandestina, que estimamos, al hacer una extrapolación y desde luego con datos establecidos en el propio inventario estatal del estado en cuanto a las existencias reales totales por hectárea y las superficies deforestadas, bueno, pues alcanzamos cifras en promedio hasta de 4 millones de metros cúbicos, lo que se está extrayendo anualmente, a lo mejor en algunos años más, en algunos menos, pero ese es el promedio de 4 millones de metros cúbicos. Hablábamos nosotros en la lámina anterior que tenemos 500,000 metros cúbicos autorizados, y bueno, de tal ilegal estamos trabajando 8 veces más. Esta es una realidad que se ha vivido aquí en el estado de Michoacán, y al poner la balanza de cuanto a las capacidades instaladas, por eso la relevancia de la industria que está establecida aquí en el estado de Michoacán y sus requerimientos de materia prima. Y aunado a esto, bueno, pues debemos de reconocerlo, que también un bajo nivel competitivo en el sector forestal, en nuestros procesos de producción, en los terminados de los diferentes productos, que por cierto son bastantes aquí en el estado de Michoacán, derivados de la madera, pero que no nos permite entrar a un nivel competitivo a la hora de entrar a los mercados. El 90% de los ejidos sigue siendo, no obstante los esfuerzos y la canalización de apoyos que se ha venido dando al sector forestal, debemos de reconocer, y creo que esto es importante y relevante comentarlo, que en los últimos 3 sexenios, desde que vienen los periodos panistas, el incremento al sector, a la actividad forestal en cuanto a presupuestos fue de manera muy sustantiva, de alrededor del 2000%, de 300, 400 millones de pesos que se manejaba en aquel tiempo. Actualmente, no sé, el Pronafor debe de manejar unos 7, 8 mil millones de pesos, además de todo lo que se conjunta. Pero ya desde el Proárbol, se los comento esto porque miren, de manera particular nos toca hacer un análisis de lo que fue el Proárbol en el periodo pasado, de los diferentes componentes del Proárbol, pero finalmente al ir avanzando nos dimos cuenta de que solamente podíamos trabajar con 5 componentes por lo extenso de los diferentes conceptos de apoyo, en fin, no era tan fácil. Entonces fue un trabajo de investigación que realizamos y finalmente nos dimos cuenta que era importante trabajar solamente con los más relevantes. Uno de ellos fue precisamente el pago de los servicios ambientales, que más adelante les voy a comentar. Bueno, aquí también manejamos algunos aspectos de burocracia, la cultura forestal, que es importante, y aquí debemos de poner en la balanza si es cuestión de recursos, a veces poder conservar, proteger y restaurar los recursos económicos de los recursos forestales. Es cuestión de monetaria, o es cuestión de cultura, de educación, de capacitación. Y bueno, finalmente tampoco podemos soslayar, ya lo comentaba en un principio, que una de las prioridades que se tiene en el Estado es precisamente el aspecto de la seguridad pública, que es relevante. Y bueno, hemos tenido acontecimientos y sucesos en estos últimos días de veras lamentables, pero la delincuencia organizada no ha sido el sector de los recursos naturales, del medio ambiente y básicamente forestales, no ha sido la excepción para que penetre la delincuencia organizada y bueno, también ocasiona una serie de problemas. Aquí solamente estas imágenes para que vean ustedes, y desde luego son imágenes obtenidas del inventario forestal del Estado en los últimos 20 años, de la cobertura de vegetación arbórea que teníamos en 1990 de 3.5 millones de hectáreas, cómo pasa al 2010 a 2.2,
Pero aquí podemos observar cómo se va, si le picamos por ahí tantito, mi estimado Memo, cómo se va perdiendo, cómo va cambiando la tonalidad de esta cobertura arbórea, que es importante, ¿eh? Esto es muy importante porque, bueno, pues de allí estamos nosotros estableciendo las bases para poder emprender una serie de acciones. En la siguiente, si quieres, pásale a la siguiente. Aquí solamente hacemos una caracterización de las áreas críticas que tenemos en el estado. Las tenemos perfectamente bien identificadas. Iniciamos desde la región oriente, que es la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, y aquí también nosotros analizábamos qué es lo que está pasando, por ejemplo, en esta zona donde se dan una serie de concurrencia fundamentalmente en cuanto a los recursos para proteger, para conservar esa zona, para la organización, para la capacitación de la misma gente. Sin embargo, sigue prevaleciendo la concurrencia para el pago de los servicios ambientales, que con toda seguridad comentará nuestro amigo el ingeniero Osvaldo más adelante. La región Hidalgo la juntamos aquí con la de los azufres. Comentábamos con la doctora Ida y los compañeros que estuvimos en la mañana esta situación que está prevaleciendo en esta zona de la planta geotérmica, donde también en los últimos años única y exclusivamente nosotros como Estado, lamentablemente, lo digo lamentablemente porque lo único que estábamos haciendo es producirle 1,000 o 2,000 plantitas para que reforestara por ahí y así de alguna manera pues tener, yo pienso, la justificación. Aquí se requiere de verdaderos proyectos que puedan tener un impacto, que lógicamente nos permitan poder atender de manera integral la problemática que se está presentando en esa zona. Un ejemplo, solamente así rápidamente, la región suroccidental, que estaremos mañana, ya lo comentaba también muy acertadamente aquí el ingeniero Osvaldo, donde ya se daba a conocer aquí los apoyos en cuanto al pago de servicios ambientales que se están dando en algunas otras zonas. Sin embargo, la suroccidental, aquí muy concretamente en el estado de Michoacán, no estaba incluida dentro de las áreas elegibles para el pago de los servicios ambientales. Es precisamente alguna de las propuestas que vamos a recibir el día de mañana. La meseta purépecha, conocida por todos ustedes, que realmente con muchos problemas ancestrales también han estado repercutiendo considerablemente, y que también de manera muy directa y muy coordinada con la federación hemos estado trabajando y de veras muy puntualmente, y creo que se están dando ya los resultados, por ejemplo en Cherán, en Nahuatl, en Cuanajo, en esta parte. Nosotros quiero comentarles así rápidamente que tuvimos una jornada, en un solo día se plantaron 100,000 arbolitos por parte de la propia comunidad, ahora en estos días de agua, de reforestación, que por cierto, ahora ya nos están ocasionando algunos problemas en algunas otras partes. Y bueno, esto de la franja aguacatera, que es uno de los principales problemas y a lo que tendemos actualmente para poder impulsar este aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, pero también de las actividades agrícolas, frutícolas y bueno, también ganaderas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales retos que nos trazamos en la presente administración en el estado de Michoacán en materia forestal? De aquí partimos de dos grandes aspectos, de acuerdo con la problemática que se nos está presentando. Bueno, el primer grande reto es precisamente revertir la tasa de deforestación, y el segundo, simple y sencillamente ajustándonos a las políticas en materia forestal que están establecidas. Por eso les comentaba en un principio que luego se nos dificulta mucho hablar de políticas, y más cuando se trata de la implementación de verdaderas políticas públicas. Entonces, nos ajustamos simple y sencillamente. El primer grande reto, revertir la tasa de deforestación, y el segundo, dar un impulso al verdadero desarrollo forestal sustentable en el estado. Las dos principales causas, ya se las comentaba, el cambio de uso de suelo y la tala inmoderada. ¿Qué hemos hecho en el estado para atender este proceso, este flagelo que realmente nos está afectando a toda la ciudadanía y atendiendo desde luego las demandas de ella?
al propio gobierno federal, al gobierno del estado y a los municipios. Aquí, por instrucción del gobernador, se creó la mesa ambiental en la zona de la Mariposa Monarca, concretamente en el Ejido El Rosario, y rápidamente les comento en qué consiste esta mesa ambiental. Esta mesa ambiental alinea, quiero decirles que no solamente en el caso, somos la contraparte, pero las 60 y tantas, señor ingeniero, delegaciones federales y sus 52 y sus contrapartes del Estado, pues estamos trabajando muy de la mano. Ayer sesionamos a las 5. Así es. Entonces, por ejemplo, en la mesa ambiental está alineada como cabeza de sector la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua y la Profepa. En el caso del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático como cabeza de sector, que les comentaba que fue creada ex profeso para atender esta actividad en esta administración. Está la Comisión Estatal del Agua, está la protección de la PROAM, de protección al medio ambiente, y bueno, también estamos nosotros, la Comisión Forestal del Estado. Pero aquí lo más relevante es que también hay una participación, lo comentábamos en un principio, muy estrecha de los municipios y de los mismos productores forestales, los dueños y poseedores. También se dio un fortalecimiento de la Fiscalía Especializada contra Delitos Ambientales. Aquí tenemos un grupo operativo hablando precisamente de la delincuencia organizada, de lo difícil y los escasos recursos tanto de la Federación como del Estado. Aquí sí, muy concretamente para el aspecto de la vigilancia, bueno, pues no hay más que coadyuvar. Estamos respaldados aquí por las diferentes corporaciones de seguridad pública, tanto federales también y del Estado. La operación de la Policía Ambiental, aquí ya se creó y se capacitó y se certificó un grupo importante para fortalecer estas actividades. Y bueno, desde luego aquí dio a conocer la implementación en ese entonces de un impuesto para el pago de servicios ambientales, que se ha venido madurando y que se ha venido fortaleciendo. Bueno, algunos reforzamientos de los instrumentos legales que se han requerido para poder implementar esta acción. La siguiente, así rápidamente les quiero, en cuanto al desarrollo forestal sustentable, ya lo comentaba la maestra Hilda muy acertadamente, que parte importante también es esto del incremento a la producción y a la productividad, y nosotros de una manera muy alineada a la estrategia que está implementando el Programa Nacional Forestal a través de la Comisión Nacional Forestal, estamos trabajando ya en una propuesta muy concreta aquí con el señor ingeniero Osvaldo, para poderla hacer con oficina central. Ya lo platicamos con el mismo director, con el director adjunto, y ver de qué manera podemos cristalizar efectivamente y recuperar los volúmenes que tenemos de producción. Creo que en el momento que se recupere este proceso de producción, de mejorar los procesos también de transformación de las diferentes, darle pues esto de producción y productividad aquí al Estado, se van a generar empleos y se va a generar más derrama económica y consecuentemente la conservación. Esto conlleva la conservación y desde luego a la protección de nuestros recursos. Aquí aparejado viene el ordenamiento de la industria, que ya lo decíamos como uno de los principales problemas, y su regularización, la reconversión de terrenos forestales y agropecuarios. Aquí rápidamente también les comento que estamos trabajando no solamente con todos los instrumentos, con todos los componentes que tiene la Federación, y ver el Estado cómo podemos alinearnos y cómo lo podemos trabajar también con los directamente interesados, con industriales y con productores. Ya platicamos con el área de plantaciones forestales comerciales, y ahorita prácticamente tenemos ya bajo los lineamientos específicos amarrados 2 proyectos importantes con la Unión Nacional de Resineros y con un productor acá del oriente de Michoacán, alrededor de 1.500 hectáreas, además de lo que se viene trabajando tradicionalmente en cuanto a plantaciones. Esto de la descentralización y simplificación de trámites burocráticos es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente en este caso que nos ocupa del pago de los servicios ambientales, a veces en los demás trámites, y básicamente para poder incrementar la producción y la productividad, tenemos que dar la facilidad para poder atender de manera muy eficiente y muy expedita a quienes trabajen dentro de la normatividad. Como pudieron observar, el principal problema que tenemos aquí en el estado de Michoacán es precisamente esto de la deforestación, y 2 son sus causas fundamentales.
que también en reiteradas ocasiones ha venido manejando el señor gobernador, la tala clandestina y los cambios de uso de suelo. Y bueno, nuevamente la actualización del marco legal. Aquí ya hicimos una propuesta para modificar algunos aspectos legales de la Ley de Desarrollo Forestal del Estado de Michoacán. Y bien, precisamente hablando de la ley y en cuanto a los principios ya rectores de la política y básicamente además de algunos otros, de lo que es el manejo, la protección y la conservación, nos abocamos fundamentalmente al caso que nos ocupa en cuanto a política en materia forestal y fundamentalmente en cuanto al pago de servicios ambientales en estos tres grandes aspectos que nos dice la propia Ley de Desarrollo Forestal del Estado de Michoacán. Asegurar, y bueno, esta pues a través de la comisión, ¿no? Por ahí también se menciona, asegurar la permanencia y calidad de los bienes y servicios ambientales, que es parte importante. Y aquí entramos algún dilema que de manera personal les quiero compartir, y creo que el día de hoy vamos a tener pues esa oportunidad de poder retroalimentar diversas experiencias, porque ahí me he atorado yo cuando presenté yo por ahí mi proyecto, aquí la doctora por ahí me dice, oye, pues ¿qué proyecto traes? Dice, pues eso ya están las reglas de algo así para el pago de los servicios ambientales y todo eso. Entonces, de manera particular se los comento porque miren, tanto la Ley de Desarrollo General Sustentable, Forestal, y la Ley de Desarrollo del Estado de Michoacán establece dentro de estos dos principios la obligatoriedad por parte de las instancias responsables de esta actividad, en este caso la Federación, bueno, pues ya lo viene trabajando, pero también el Estado, de establecer las metodologías para valorar los servicios. Por eso les decía que aquí van a salir muchas cosas muy importantes para valorar realmente los servicios ambientales. Esto es importante. Y posteriormente establecer los mecanismos para compensar a quienes protejan sus recursos, que también es importante a la hora de manejar los recursos, es donde vienen los estira y afloja. Entonces, en este dilema estamos. Recientemente, hace alrededor de un mes y medio, estuvimos en una reunión donde se concentraron aquí 13 redes de investigación en materia forestal específicamente, y básicamente una de ellas es del pago de servicios ambientales, y donde, bueno, se llegaron a conclusiones muy importantes, muy interesantes, pero tampoco pudimos todavía concretizar realmente cómo le hacemos pues para poder tener estos parámetros que nos permitan realmente retribuirle, pues no es lo mismo, por ahí lo clasificaban también, los pagos que se están dando a nivel nacional, pero no es lo mismo determinada región con ciertas características en sus condiciones pues de calidad, algunas otras, en fin, hay que meterle pues a la investigación. Y bueno, estos son los dos grandes aspectos que nosotros hemos estado trabajando actualmente. Ya más adelante les voy a comentar qué es lo que estamos haciendo. La siguiente, nuestros instrumentos legales, ya comentábamos que base para poder implementar las estrategias y acciones y la planeación en cuanto al desarrollo forestal, pues es el inventario, el sistema estatal de información, la ordenación forestal, y esto lo contempla también dentro de sus instrumentos de política las propias leyes. Por eso nosotros lo estamos alineando ya estas disposiciones legales, tanto en los criterios, en los mismos principios rectores en materia de política forestal y en el caso de los instrumentos. Y bueno, aquí hacemos referencia también de los instrumentos de planeación que ya comentaba yo en un principio, desde el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, que recientemente se dio a conocer. Ya trabajamos también con el Programa Sectorial de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, muy concretamente con lo que nos corresponde en cuanto al Programa Forestal y de Suelos, todos estos en el periodo obviamente 2015-2021. Tenemos un convenio marco muy importante, y aquí quiero destacar la participación de la Comisión Nacional Forestal, con quienes de manera, y creo que esa es parte básica, parte fundamental,
Finalmente todo concurre pues hacia lo mismo, federación, estado, los propios municipios, y muchas veces, perdón por la redundancia, el recelillo que se tiene por ahí, pero en este caso, y lo voy a reconocer con toda sinceridad, aquí el gran apoyo que nos ha dado el señor ingeniero Osvaldo de la federación para poder implementar y poder trabajar en los 9 componentes que tiene el PRONAFOR, de manera, y nosotros casi con pura, lo decimos nosotros, casi con pura saliva, los presupuestos, por eso decía yo, la situación que tenemos nosotros financiera, no solamente es privativa del sector forestal, sino que es a nivel de todo el gobierno. Se está haciendo un gran esfuerzo para poder salir de este bache y poder efectivamente participar ya en estas actividades de manera conjunta que son muy necesarias. Entonces aquí con este convenio la realidad es que nosotros hemos estado trabajando muy de la mano aquí con el señor ingeniero, con los apoyos que se están canalizando por parte, además de los pagos de servicios ambientales, de los otros componentes, y bueno, nosotros con la infraestructura que tenemos. Nos han apoyado y dentro de estas destaca, por ejemplo, 16 viveros que tenemos aquí en el estado. Destaca que hemos tenido la oportunidad de poder fortalecer su infraestructura, ponerlos a producir, hacerlos más efectivos, más eficientes, más eficaces, más eficientes, y desde luego convenido todo con la federación, entre otros. Y bueno, lo que comentábamos y que nos preguntaba la maestra Silvia, ¿qué pasó con ese decreto, no? Finalmente, el 4 de octubre, estuvimos trabajando con este decreto para la recuperación de los bosques y recursos naturales e incentivar las actividades agropecuarias sustentables en el estado de Michoacán de Ocampo, que es del 4 de agosto del 2016, y en este decreto inicialmente lo estuvimos trabajando las dependencias del estado. Sin embargo, dentro de las observaciones que nosotros establecíamos, es de que no podíamos ya nosotros sustraernos de muchos de los trabajos. Tenemos el convenio arriba, nosotros este convenio marco, donde ya estamos trabajando con la federación, y luego decir, Estado, yo voy a agarrar esta actividad como Estado, donde no tenemos, vamos a reconocerlo, ni los recursos suficientes, ni el personal suficiente. Entonces, había cierta contradicción. Desde luego esto ya lo retomamos nuevamente, lo estamos trabajando conjuntamente, pero este decreto va en el espíritu precisamente de poder tener los instrumentos que ya se habían dado, que ya se habían anunciado por parte del señor gobernador en cuanto a poder establecer este impuesto del pago de los servicios ambientales. Y bueno, aquí puntualizar que derivado también de la época de estiaje pasada que tuvimos, donde fue pues severa, sequías intensas, valga la expresión, temperaturas muy altas, gran acumulación de locochal, pues del combustible, así le llamamos nosotros, con sus diferentes clasificaciones. Bueno, humedades relativas también muy bajas. Aquí se dieron las condiciones para que se presentaran bastantes siniestros, pero aquí una de las características fundamentales que teníamos nosotros en estos incendios es que todas las partes altas del estado de Michoacán se nos prendieron, se nos incendiaron, y comentábamos también del problema de los cambios de uso de suelo, básicamente para el establecimiento de huertas de aguacate. Entonces, pues no es que no nos diéramos cuenta, ¿no?, de un problema que se fue dejando crecer, se vino haciendo una bola de nieve. Ningún cambio de uso de suelo autorizado existe en el estado. Llegan las gentes que quieren establecer una huerta de aguacate, prenden fuego, posteriormente hacen el cambio de uso de suelo, a veces en zonas que se rebasan pues a los parámetros técnicos establecidos de las condiciones para poder desarrollar debidamente esta actividad que es productiva, que es importante, pero que no tiene sustento técnico, pues, y desde luego tampoco tienen el fundamento legal para poder hacer ese establecimiento. Entonces, bueno, pues fue una situación difícil, se nos presentaron varios incendios, uno de ellos en el Cerro de la Cruz, que por cierto estamos atendiendo ahora que con estas precipitaciones que se están dando, se vino el arrastre ahí y puso en alarma ya toda la población de Uruapan, nuevamente ya se está trabajando. Es parte de lo que se está tratando de fortalecer ahí conjuntamente, insisto ya, nuevamente entre Federación y el Estado, de cómo afinar bien
estos procesos y sobre todo las actividades preventivas para los incendios forestales. Y ahí confluimos todas las dependencias que de alguna manera estamos incidiendo en esta actividad. El otro propósito es de poder establecer ese fondo para captar recursos. Se está tratando inicialmente, y desde luego aquí se habla de algunas cantidades incluso nada despreciables que pudieran aportar. Ya el gobernador estuvo directamente con la organización, la APIAN, la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate, donde se está viendo cómo podemos trabajar precisamente para fortalecer este fondo y dar un respaldo al pago de servicios ambientales, que con toda seguridad aquí lo tendremos que conjuntar con la Federación para poder fortalecer esta actividad, incrementar las superficies, lógicamente, y desde luego dar una recuperación y dar esa compensación que establece la propia ley a quienes conserven sus recursos forestales. La siguiente. Bueno, algunos otros instrumentos que también tenemos y que tenemos que echar mano aquí en el Estado, que los hemos dejado por ahí a la deriva, y programas de ordenamiento territorial estatal, programas de ordenamiento territorial regionales que tenemos, estudios regionales forestales pagados por la propia Comisión Nacional Forestal, sistemas de información geográfica, estudios de ordenamiento territorial y comunitario. Hay más de 200 y tantos estudios de ordenamientos territoriales comunitarios. Esto es fundamental para poder iniciar trabajos bien planificados, tanto de producción, de protección y de fomento en la actividad forestal. Y bueno, en cuanto a los instrumentos ejecutores de la política, aquí vale la pena mencionar que en la actualidad, aquí en el Estado, bueno, pues tenemos a la Comisión Forestal, se cuenta con un Consejo Estatal Forestal donde confluyen los diversos representantes de los productores, de organizaciones no gubernamentales, de industriales, de la academia, y desde luego de los municipios, y 10 consejos regionales con una cobertura, valga la expresión, de los 113 municipios representados por 21 presidentes municipales, todos los consejos regionales y el presidente del Consejo Mayor de Cherán. Esto es que se está trabajando ya de manera muy conjunta, muy armónica y desde luego coordinada con todos los actores para poder dar una secuencia lógica y poder lograr los objetivos y las metas que nos estamos trazando ya tanto en el Plan Estatal de Desarrollo como en los programas sectoriales y desde luego en el Programa Forestal y de Suelos. Bien, aquí en cuanto a la instrumentación del pago de los servicios ambientales en las áreas forestales, le voy a pedir aquí a mi compañero y amigo, el ingeniero Guillermo Ramos, que nos haga el favor de darnos sus puntos de vista. Gracias, ingeniero. Pues compartiendo con todos ustedes, nada más recordaría que el pasado 20, 21 y 22 de julio fuimos sede en Michoacán del Encuentro Nacional de Redes de Investigación Forestal que promovió la CONAFOR, ¿sí? El CONACYT, el INIFAP, y bueno, fue una confluencia de alrededor de 300 investigadores, gente abocada al conocimiento del tema forestal. Como parte de las estrategias del CONACYT se alinean redes de investigación forestal y bueno, pues compartimos con Ángeles precisamente en la sesión de la red de servicios ambientales. Entonces, de alguna manera dijéramos, pues no sé si lo coloquemos a fuerza, pero este evento forma parte de los trabajos de esta red, aunque claro, pues como vivimos pues luego vivimos como en la música, en la onda grupera, y cada quien por nuestro lado, pero de alguna manera esto es una de las acciones que articulan pues a agentes de la academia, investigadores, pues quienes hoy están de los ayuntamientos, aunque llegaron tarde los de Numarán, pero bueno, nunca es tarde para atender el cambio climático y los servicios ambientales. Entonces, este es el esfuerzo
que deberá de sentar las bases, y el espíritu de este coloquio precisamente va orientado para que a partir de ahora marquemos un rumbo en los servicios ambientales de Michoacán y tengamos oportunidad, entre otras cosas, de pues cumplir con algunos de estos objetivos. Obviamente conservar y proteger las áreas arboladas. Michoacán, pues tenemos 3 ecosistemas: bosques de clima templado frío, tenemos la selva baja caducifolia, toda esa parte de la tierra caliente tan rica, tan variada y tan diversa, y mucho más variada en biodiversidad que los bosques de acá de clima templado frío, que están pues bastante impactados, como decía el ingeniero Roberto, por el cambio de uso de suelo para el desgraciado y rico aguacate, porque quién no disfruta de un guacamole. Entonces, bueno, pues atender todos estos aspectos dentro de la práctica de los servicios ambientales para propiciar la infiltración del agua a los mantos acuíferos, de respaldar esta condición de la captura de carbono, ese dióxido de carbono que anda en el ambiente y que desgraciadamente pues quienes conducimos un auto somos parte de ese proceso generador de ese dióxido de carbono, y pues la naturaleza hace su esfuerzo callado, silencioso, sencillo, pero está tomando ese dióxido de carbono y lo está almacenando, que es la parte del tronco de los árboles, que después pues un aserradero hace pedazos y después pues lo disfrutamos en los muebles o en una caja de muerto en algunos casos, hasta ya no o en el acta de nacimiento, pues. Entonces, bueno, tenemos como objetivo también, evidentemente, compensar a los dueños y poseedores de los bosques. Ellos, pues de alguna manera son usufructuarios, tienen en su territorio estos recursos y están brindando un servicio, un bien, o diversos servicios y diversos bienes, y finalmente hay que atenderlos. Y por otra parte, bueno, pues por supuesto coadyuvar con la federación en estas vertientes que ya nos comentaba Hilda de CONAFOR. Pero bueno, valoramos parte de estos, alineamos parte de estos objetivos, pero la gran responsabilidad y la gran interrogante es, pues no solamente es el accionar gubernamental de cómo compensar a quienes tienen estos territorios, sino cómo hacer, el gran reto, cómo hacer que la sociedad en su conjunto tenga una corresponsabilidad. El gobierno actúa y está liberando pues parte del presupuesto que se genera donde pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Cuando pagamos nuestros impuestos, pero finalmente la sociedad, ¿qué? La sociedad, ¿cómo paga? Está respirando oxígeno, está tomando agua, y mucho de eso viene, todo eso viene de los bosques precisamente. Entonces la sociedad es un ente pasivo en este momento. Yo creo que parte del reto de este coloquio es alinear la estrategia, la agenda que en el caso de Michoacán pudiera impulsar, pues entre otras, este es el cumplimiento de estos objetivos. Y dentro de ello, bueno, pues como decía el ingeniero Roberto, pues ya por ahí en el caso de los aguacateros, para que laven un poco la maldición del aguacate, pues ya se está vinculando con los productores de aguacate, que en este momento son nuestro orgullo, primer lugar, Michoacán, primer lugar mundial en la producción de aguacate, pero también Michoacán, primer lugar en el cambio de uso de suelo. Entonces, en el caso del aguacate tenemos ese orgullo y esa vergüenza del cambio de uso de suelo. Entonces, finalmente, ¿por dónde nos vamos? ¿O cómo armonizamos ambas cosas? Y de esto es parte de lo que, pues este coloquio y lo que venga, porque espero que no nos veamos solamente hoy, sino que tengamos a partir de ahora una agenda de trabajo a corto, a mediano, a largo plazo, y finalmente pues todos los que de una u otra manera tengan que ver en el asunto, pues se integren. Pero bueno, están en la mira más activamente los aguacateros y otras organizaciones de productores de otros cultivos que tienen también responsabilidades amplias. Los organismos operadores del agua, los OAPAS, que pues muchos de ellos ya, por lo menos la mitad de los que están operando, como 80 o 90 en Michoacán, la mitad quejándose
de que ya no hay agua para jalarle del suelo, que ya los mantos acuíferos, si antes un pozo estaba operando, jalando agua a 100 metros, hoy están perforando a más de 400 metros, porque ya el agua está muy abajo. 20 metros más y vamos a empezar a sacar el infierno, porque ya más abajo del agua, más al centro de la tierra, está el infierno. Lo vamos a empezar a sacar. Y este es el tema del cambio climático. Entonces, al final habrá tecnología para perforar a 500, a 1000 y a 2000 metros, pero, como dice por ahí el eslogan, aguas, porque el agua se acaba. Entonces, la gran responsabilidad pues tiene que ver con la articulación, entre otros, de quiénes pueden ser los aportantes hasta ahorita usufructuarios más directos de todos estos beneficios ambientales, caso del agua. Pero bueno, pues tenemos que abrir este escenario a todos los que de una u otra manera tienen que ver con los beneficios, los usuarios ahorita de los servicios ambientales, y quiénes pueden ser los aportadores. Hay una ley de responsabilidades ambientales del Estado de Michoacán que igual establece las reparaciones del daño, aquellos que de alguna manera están haciendo derribos sin permiso, aquellos que están cambiando el uso del suelo. Entonces, estos pagos por daños ambientales tienen en algunos casos multas, o estas prácticas, estas determinaciones administrativas de la reparación del daño. Es decir, no nada más me pagues una multa, tienes que pagar la reparación del daño. Claro, como decía Hilda, hoy se pagan servicios ambientales por 400, por 800 pesos, pero reparar un territorio cuesta 500,000 o 1,000,000 de pesos, una hectárea. Entonces, más vale pues que nos pongamos un poquito más vivos y tengamos la oportunidad de cumplir con esos atributos. Y bueno, pues el fondo ambiental es parte de los destinos donde pudieran captarse parte de estos recursos. Entonces, una estrategia para implementar esto, pues tiene que identificarse, por supuesto, las áreas forestales relevantes, a dónde le atinamos. Hoy, efectivamente, como decía el ingeniero Osvaldo, una región tan importante como la suroccidental, que es parte del corredor biológico del gran jaguar, es el máximo felino que tenemos en América, y aquí circula por Michoacán, entre otros lados, circula por Michoacán, y le tenemos que conservar ese territorio, porque si no, pues los venados que come, o los jabalís que come, ¿dónde van a estar? Entonces ahí tenemos, ya decía, aquí en Michoacán hay 6 felinos diferentes, del puma, el jaguar, el yaguarundi, el lince, el gato montés, y hasta el más pequeño de todos, el gato de la casa. Y no me estoy refiriendo a los maridos. Órale. El felino es parte de la familia de los felinos también, y finalmente pues ya es más doméstico, pero finalmente pues tenemos pues este territorio como la región suroccidental, que es parte de una riqueza biológica y que de la cual tenemos una gran responsabilidad. Definir y propiciar la captación de recursos de quienes usan los servicios ambientales, pues es parte de esas estrategias. Integrar a los usuarios del agua, tenemos diversos mecanismos bajo los cuales operan los usuarios de áreas de riego, que sin duda son una contraparte interesante para la captación de recursos y compensar las áreas donde se capta agua. Y finalmente, bueno, pues ejecutar este decreto. Ya nos permitimos por ahí hace una media hora enviárselos a quienes al inicio se registraron aquí en el coloquio, ya lo tienen en sus correos este decreto. Entonces, bueno, pues concluimos con elementos como este trabajo de investigación que la COFOM, junto con el Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales de la Universidad Michoacana, está alineando, que es, bueno, pues este esquemita bajo el cual se dice que pues 1 hectárea de aguacate se sustenta en 10 hectáreas de bosque. Entonces, encontrar esta relación, tenemos más de 200,000, por ahí se dice de 300,000 hectáreas de aguacate en Michoacán, y finalmente pues no habrá bosque que les permita atender con esta cantidad de agua. Así es que, bueno, pues como dijo don Lázaro Cárdenas,
No soy enemigo del aprovechamiento del bosque, sino del desorden. Entonces, ojalá este coloquio nos permita darle orden a la prestación de los servicios ambientales, a su captura, y de esta manera pues tener oportunidad de ser corresponsables con el accionar de este grupo multisectorial, que yo felicito mucho, y qué bueno que tenemos ángeles en este evento, porque sin duda nos llevarán pronto al cielo. Muchas gracias. Ya te comprometieron. Muchas gracias a los presentadores por ajustarse al tiempo también. Y ahora es el turno del ingeniero Osvaldo Fernández, gerente estatal de la CONAFOR Michoacán. Muy bien, muchas gracias. Yo haré una introducción y el compañero jefe del Departamento de Servicios Ambientales en la Gerencia de Michoacán hará la presentación de los avances y los problemas que hemos tenido con respecto a los servicios ambientales en Michoacán. Primero quiero felicitar y reconocer la participación y la asistencia de la maestra Hilda. Qué bueno que vino a Michoacán, bienvenida. Y sobre todo a todos los del Colegio de Michoacán que hicieron posible este coloquio, asimismo a todos los compañeros y compañeras que están presentes, porque es la manera que podemos caminar todos juntos. Tener bosques para tener un buen clima, agua de calidad y hogar para un sinnúmero de especies, sin el ánimo de ser pesimistas, es un gran desafío para los mexicanos y para los michoacanos. Esto es en base a la política trazada por el presidente de la República al inicio de su administración. En la primera gira que hizo como presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, que fue a Colima, manifestó el interés de que la CONAFOR tuviera los 32 inventarios forestales, estatales forestales. Y debo decirles que Michoacán fue de los primeros 16 estados, pero aparte fue el número 8. Y hoy hemos tenido la oportunidad de darles un ejemplar, porque de esa manera pueden ustedes tener las políticas públicas con respecto a la cuestión forestal. Es percibido por unos con esperanza e ilusión y por otros con aprensión y angustia. Tal estado de ánimo deja constancia de la toma de conciencia de la necesidad de estar preparado para enfrentar con éxito a un entorno cada día más complejo y difícil que el que la mayoría de mexicanos ha conocido hasta ahora. Debemos, los mexicanos y los michoacanos, tomar conciencia plena que la conservación del medio ambiente y los recursos naturales reclama de la sociedad una profunda evolución en su mentalidad, en sus valores, en sus normas, en sus formas y estilos de vida, para jugar un papel cada vez más protagonista en materia de conservación de los ecosistemas forestales, del agua limpia, de la tierra, del aire y de los seres vivos, racionales o no, que cohabitan en planeta Tierra. La realidad social del bosque mexicano y del michoacano nos ofrece múltiples argumentos para hablar sin cortapisas de las turbulencias del entorno de las áreas boscosas del país, los cambios de uso de suelo en forma clandestina, el incremento en la presencia y afectación de incendios forestales, problemas de sanidad forestal en bosques sin manejo forestal, pocas acciones de inspección y vigilancia, incertidumbre jurídica, falta de investigación y desarrollo de tecnología, por señalar solo algunas. He aquí un cuadro pesimista y amenazador de la realidad que rodea nuestros bosques, a los ecosistemas forestales y en general a nuestro medio ambiente natural. Nada más lejos de nuestra intención dar esta impresión, pero es la realidad que nos ofrece múltiples argumentos para hablar de las turbulencias del entorno forestal. El entorno turbulento a que hacemos referencia en sí no significa pues el apocalipsis forestal, sino una situación nueva y distinta de la hasta hoy conocida, aunque sin duda mucho más difícil. Por ello, es urgente prepararnos más y mejor,
para hacerle frente a los ingentes problemas como la degradación de nuestros ecosistemas forestales, la deforestación, la desertificación, el cambio climático y muchos otros problemas que ponen en peligro el equilibrio del planeta. El día de hoy asistimos con mucho agrado al coloquio Evolución y experiencias de los pagos por servicios ambientales en México, opciones para Michoacán, auspiciado por el Colegio de Michoacán, a quien saludo con mucho afecto a todos aquí y a todos los presentes, deseándoles éxito en sus exposiciones, que sin duda alguna contribuirán al incremento del acervo en la materia objeto del coloquio. Estoy cierto y convencido que la mayoría de los que nos encontramos en este recinto saldremos con una visión más clara y con el conocimiento de las experiencias aquí vertidas. La Comisión Nacional Forestal es la encargada de instrumentar las estrategias contempladas en el Programa Forestal 2012-2018, elaborado por la Presidencia de la República, que preside nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, y que le da puntual seguimiento el ingeniero Jorge Rescala Pérez, director general de la CONAFOR, para incrementar y dinamizar la productividad forestal, privilegiando siempre la conservación de los ecosistemas. El programa impulsa el aprovechamiento racional de nuestros bosques, frenando la deforestación y fomentando el desarrollo de plantaciones forestales sustentables, lo que nos decía la maestra Hilda. La política forestal del presidente de la República es una política de vanguardia que, además de preservar nuestros bosques, genera beneficio social y económicos para los mexicanos. El programa forestal valora, entre otros muchos aspectos, claves en el desarrollo forestal. Un programa vital, como es el pago de servicios ambientales del bosque, en razón de los beneficios que reciben las personas de los diferentes ecosistemas forestales, ya sea de manera natural o por medio de su manejo sustentable. Así pues, el pago por servicios ambientales fue creado como un incentivo económico a los dueños de terrenos forestales para preservar los invaluables servicios, evitando el cambio de uso de suelo y la degradación de los bosques. De esta manera, se retribuye directamente a quienes se ocupan de manejar, conservar y mejorar los ecosistemas forestales, que brindan los servicios ambientales necesarios para el bienestar de las personas y de las comunidades y sociedades. En el periodo 2003-2009, la CONAFOR asignó 4.168 millones de pesos bajo el esquema de servicios ambientales para la ejecución de 3.947 proyectos de conservación en una superficie de 2.282.000 hectáreas. Además, apoyó la elaboración de 760 documentos para proyectos, con una inversión adicional de 85 millones. Este recurso ha beneficiado a más de 4.700 ejidos, comunidades, pequeños propietarios en todo el país. Actualmente se realizan estudios para realizar pagos diferenciados para compensar a los dueños de terrenos forestales por el costo de oportunidad que significa evitar la deforestación o degradación forestal cuando se origina por la agricultura y la ganadería, así como para mejorar el aprovechamiento forestal maderable. Se prevé que los pagos se realicen en montos diferentes en función de las causas, como nos lo presentaba la maestra Hilda, y el riesgo de pérdida de la cobertura arbolada principalmente. Aquí debo hacer el conocimiento, como nos decía, el día de mañana estaremos en la región suroccidente, que abarca 7 municipios, que es Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, Arteaga, Coahuayana, Aquila, Chinicuila y Cualcomán, donde estaremos recibiendo, por medio de una reunión de Consejo de Desarrollo Forestal que preside el ingeniero Roberto Pérez Medrano, las propuestas de los asesores y de los dueños y poseedores para el pago de servicios ambientales en aquella zona. Y además entregaremos 2 certificados de buen manejo forestal a 2 predios de aquella región. Se han establecido mecanismos para fortalecer la participación de los usuarios de los servicios ambientales y la creación de esquemas locales a través de fondos concurrentes.
que son esquemas de financiamiento desarrollados por la CONAFOR, que tienen como principal objetivo promover, a través de la concurrencia de recursos económicos entre usuarios interesados de los servicios ambientales en este esquema. La CONAFOR aporta hasta el 50% del monto necesario para otorgar pagos por servicios ambientales a través de un convenio de colaboración donde la contraparte se compromete a realizar al menos una aportación similar a la que la CONAFOR hace en beneficio de los daños de los bosques. Debo manifestarle, maestra y compañeros del Colegio Michoacán, que estamos en un municipio de los 12 en el estado que tienen sus sistemas de OAPAS muy establecido, con un buen trabajo, sustentable completamente, lo que es La Piedad y Jacona, y que La Piedad fue el número 1 a nivel estado y nos ha demostrado que cuando hay un buen manejo de los recursos adecuados, podemos salir adelante. Felicidades, compañero. Gracias. La CONAFOR ha promovido también el Fondo Patrimonial de Biodiversidad, que es un esquema financiero de pago permanente para la conservación de la biodiversidad de importancia global. A través de este instrumento financiero se espera incorporar al esquema del pago por servicios ambientales al menos 100,000 hectáreas de forma permanente. El fondo se inició con un capital de 130 millones y se espera incrementarlo hasta 200 millones de dólares para el año 2026. De igual manera, se diseñó una estrategia para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, RED, a través de la cual se enfrentarán las causas y agentes que originan la deforestación y degradación de nuestros bosques. Hemos avanzado en Michoacán con el trabajo en la cuenca del Valle de Apaxingán, donde están integrados Tancítaro, Buenavista, Parácuaro y Apaxingán. Ya estuvimos en pláticas con los ayuntamientos, pero lo más importante es hacer crecer el fondo, no necesariamente establecernos en el 50-50. Lo que queremos es que la CONAFOR ponga una parte, el ayuntamiento otra, o los organismos operadores y los productores también, de tal manera que de 100 hectáreas hagamos 300. Esa es la fortaleza. Y el otro compromiso que venimos trabajando es en la cuenca de Zamora, donde estamos trabajando con Tangamandapio, Tangancícuaro, Jacona, Zamora y Chilchota. Además, que estamos buscando el mecanismo de la restauración y el saneamiento del río Duero, que abarca 13 municipios, desde Chilchota hasta Venustiano Carranza y Villamar por el otro lado. Esto, tuvimos una reunión donde estuvo también la COCOM el día 23 de agosto y estamos citados para el 23 de septiembre en Santiago, Tangamandapio, para avanzar con el proyecto. Estamos integrando todas las dependencias que interesa al sector ambiental, pero aparte a los diputados que comprenden esa zona, que son 3 diputados locales y 3 diputados federales, con la idea de que en este mismo año logremos el objetivo, el proyecto, y que estemos dando un paso más al saneamiento y al pago por servicios ambientales en Michoacán. Muchas gracias, es cuanto. Le dejaría la palabra a mi compañero Fabricio. Solamente decirles que es histórico para Michoacán que tengamos hasta este momento dado una asignación de 385 millones de pesos, lo que nunca se había visto en Michoacán. Pero es de destacar dos cosas importantes. La inversión que nos representa nuestra amiga la maestra Hilda, de 26.577.000 en 34 proyectos. Y lo de plantaciones comerciales forestales es histórico en Michoacán. Los 199 proyectos que se presentaron y que salieron factibles y los autorizó el Consejo Estatal Forestal, los 199 se están apoyando con un total de 53.308.000 pesos. En este momento dado tenemos 3.296 acciones con una inversión de 385.576, lo que quiere decir que estaremos al término de este año haciendo una inversión de más de 400 millones por la CONAFOR en Michoacán. Muchas gracias, es cuanto. Adelante. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Agradecerles la invitación y nos tomamos la libertad de generar una presentación sencilla
referente al tema del pago por servicios ambientales aquí en el estado de Michoacán. Maestra Hilda, gusto verlo, Joaquín, el subgerente de los mecanismos locales precisamente, pues ni para dónde hacerme, ¿verdad? Ya estoy rodeado de los altos mandos de la Comisión Nacional Forestal. Bueno, muchas gracias, y vamos a cuidar mucho de lo que está plasmado en la presentación. Ya fue abordado atinadamente por la maestra Hilda, reforzado por el ingeniero Roberto y el maestro Guillermo. Entonces, lo vamos a pasar de manera rápida y nos vamos a detener específicamente en los mecanismos locales que tenemos establecidos en el estado de Michoacán, ¿sí? Que es hacia donde va la visión de CONAFOR, ¿no? Parte de los antecedentes: desde el 2003 la Comisión Nacional opera este programa de pago por servicios ambientales, y desde el 2003 Michoacán tiene sus beneficiarios. Obviamente ha venido cambiando a lo largo de estos años, tanto en número de beneficiarios, como en superficie apoyada, como en montos asignados. Tenemos ciertas variaciones, ¿no? Siempre se ha mantenido ese objetivo de mejorar la provisión de los servicios ambientales que brindan tanto beneficios nacionales como globales, como a través del fortalecimiento y la expansión del programa de pago por servicios ambientales que tiene la CONAFOR, y en particular impulsando el establecimiento de mecanismos locales de pago por servicios ambientales, ¿sí? Lo que comúnmente llamamos nosotros como fondos concurrentes. Además de este programa nacional forestal, el programa nacional de servicios ambientales, así le conocemos nosotros en el área, el programa nacional, y tenemos el otro programa que es el de mecanismos locales, ¿sí? Que empezó a operarse desde el 2008, ¿sí? Para el caso de Michoacán se tuvo una propuesta, se aprobó la propuesta y sigue funcionando ese mecanismo. En un momento lo vamos a comentar. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo? También fue comentado por la maestra Hilda, por el ingeniero Osvaldo, que es promover la concurrencia de financiamiento y capacidades operativas de actores locales interesados en el desarrollo o en la consolidación de iniciativas de PCA, de pago por servicios ambientales. Tenemos un caso del Fondo Monarca, específicamente en donde se inició este esquema de mecanismos locales en el 2008, y en el 2012 nos propusieron incrementar tanto en tiempo como en básicamente superficie y monto el proyecto, ¿sí? Inicialmente era un proyecto de 10 años, ¿no? Y ante los buenos resultados que fue arrojando ese mecanismo, se solicitó una ampliación del convenio y se firmó por 5 años más. Pues tenemos un convenio hasta 2026 con el Fondo Monarca. ¿Quiénes son los actores locales? Ya ha sido comentado. Pueden ser los gobiernos estatales, pueden ser los gobiernos municipales, los organismos operadores de agua, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Aquel que cuente con recursos y que esté dispuesto a invertirle a la conservación de los recursos es un posible o un potencial hermano en la procuración de estos mecanismos, ¿no? Obviamente nos tendrán que demostrar que tienen la solvencia, que tienen el recurso, porque esa es una de las limitantes a las que enfrentamos en los programas que tenemos, ¿no? ¿Cómo funciona? Obviamente CONAFOR tiene un recurso, buscamos a un gran usuario de los servicios ambientales, pueden ser los productores, hacia donde va el trabajo que está haciendo el ingeniero Osvaldo, ¿sí? Los grandes productores del Valle de Apatzingán, los grandes productores del Valle de Zamora, ¿sí? Que son los grandes usuarios en realidad de los servicios ambientales, ¿no? Y como comentaba el ingeniero Roberto, esos usuarios son los que tienen que meterse a esta dinámica, ¿sí? De lo pasivo, como comentaba Guillermo, tendrán que ser actores
efectivos, ¿no?, de estos mecanismos. Obviamente se firma el fondo y ese recurso se le hace llegar a los proveedores de los servicios ambientales, a los dueños de los bosques que nos dan esos servicios ambientales, específicamente agua, y tenemos otros esquemas como la conservación de la biodiversidad. Actualmente el Programa Nacional Forestal, dentro de sus 5 componentes que maneja, tenemos el de servicios ambientales y no ha cambiado en realidad, ¿sí? Sigue manejando el mismo objetivo, ¿sí?, y sigue haciendo énfasis en fomentar la concurrencia a los recursos económicos. De 2008 hacia acá se sigue trabajando en esa parte, ¿no? Nosotros hacemos la difusión, tenemos calendarios dentro de CONAFOR, nos indican en qué momentos tenemos que difundir nuestro programa, ¿no?, para que todos los potenciales beneficiarios de la CONAFOR sepan qué esquemas de apoyo maneja el programa. Muchos ya lo saben, nos apoyan los asesores técnicos, sin embargo es necesario hacerles llegar esta información y siempre estamos mencionando el esquema de la concurrencia. La maestra Hilda hablaba del programa nacional, en el que efectivamente nuestro primer filtro es que si estás o no dentro de las áreas elegibles, ¿no?, para el programa nacional. Si estás dentro, tu solicitud sigue el proceso y dependes de otros criterios de prelación. Para el caso de mecanismos locales, no dependemos de las áreas elegibles, ¿no? De hecho, esta región no está dentro de las áreas elegibles del programa nacional. Sin embargo, ya hay trabajo con el ingeniero Osvaldo para ver el otro esquema de los mecanismos locales, ¿sí?, que no dependemos de esas áreas. A ver, no sé si me permites ahí. Sí. Vamos a hacer un comentario. La CONAFOR por mucho tiempo en esta región no estaba instalada en los proyectos de inversión. Sin embargo, quiero decirles que a partir del 30 de octubre la cuenca Lerma-Chapala nos la entregarán directamente a Michoacán, ya para poder estar ampliando estas actividades de la CONAFOR. Entonces, desde 2003, como les comentaba, hemos tenido beneficiarios del programa de servicios ambientales, ¿sí? Y eso es lo que tenemos. De 2003 a 2015 hemos tenido aproximadamente 300, poquito más, de 300 beneficiarios entre ejidos, comunidades y pequeños propietarios. La superficie apoyada en ese periodo ha sido de 160,000 hectáreas que se han incorporado a este esquema de pago por servicios ambientales. El programa es por 5 años, obviamente, y tienen esa opción de que una vez concluidos sus 5 años pueden solicitar nuevamente el programa, ¿sí? Y si cumplieron y cumplen con lo que marcan las reglas de operación, son nuevamente factibles de apoyo. El monto que se ha asignado a lo largo de estos años es de 284 millones para el pago de servicios ambientales. En 2016, lo que llevamos hasta la fecha son 34 proyectos, como lo comentaba el ingeniero Osvaldo, ¿sí? A la fecha tuvimos una última asignación del programa en el mes de agosto y tenemos un monto de poquito más de 26 millones aprobados para este ejercicio 2016, que obviamente implicará 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Hay posibilidades, tengo aquí a la maestra, hay posibilidades de una nueva asignación, ¿sí? Que esperamos en octubre, noviembre, un recurso que sabemos que inyecta la Conagua, ¿no? Entonces
Puede ser que esa cifra Va a aumentar. va a aumentar, ya lo dijo la Más o Por maestra. eso le Ya digo, lo va a crecer más de 400, ¿no? Sí, No, sí, va a ya. aumentar. O sea, creemos que la meta de Michoacán ahorita está al 70% más o menos, Así ¿verdad? es. Entonces les espera un 30% más. Yo sabía. Esto representa. Entonces sí, nada más esperamos que la Conagua cumpla con su compromiso de pasar. Le hacemos manifestación. No hay nadie de Conagua. Qué lástima. Entonces sí, efectivamente, y en ocasiones hay todavía algunos El Estado no economías- quiere, pues nosotros sí. Ajá, hay unas economías sí es posible orientar algunos recursos Así es. más, ¿verdad? Ok, gracias. A la fecha, eso es lo que llevamos, 2016, 16,000 hectáreas, 26 millones de pesos para el programa. A lo largo de estos años, esos puntos rojos que se alcanzan a ver, bueno, si es que se alcanza a ver, son los polígonos que han sido apoyados dentro del programa. Obviamente, se ha comentado aquí en el coloquio, están focalizados a las zonas altas, a las partes altas de las cuencas, ¿no? En donde en teoría se da la captura, la captura de agua, la infiltración de agua, para que aflore metros abajo o kilómetros abajo. ¿Sí? Pues tenemos ahí la parte de la meseta purépecha, en donde está cargado de puntos rojos. ¿Sí? Tenemos en el lado oeste la zona de la mariposa monarca, del área natural protegida. También tenemos esa parte. Y tenemos aquí en lo más bajo, también lleno de puntitos rojos. Esa es la zona de la reserva de la biosfera Sicuirán Infiernillo. ¿Sí? Ahí está presente el programa con la otra modalidad. Se me pasó a comentar, el programa de servicios ambientales tiene dos modalidades: el pago por servicios ambientales hidrológicos y el pago por servicios ambientales por conservación de la biodiversidad, que está enfocado a las áreas de tierra caliente, como bien lo mencionaba el Sierra ingeniero Costa, Roberto. Caliente. Así es. Entonces, luego tenemos esa gran cantidad de poligonitos dentro de la reserva de la biosfera Sicuirán Infiernillo. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto a mecanismos locales? Tenemos uno que es ejemplo a nivel nacional, que es el del Fondo Monarca, que es el que les comentaba al principio. Se empezó a trabajar a finales de 2008, en diciembre de 2008, y de hecho nuestro primer pago se hizo ya en 2009, pero se firmó primeramente de 2008 a 2018. Y en una segunda etapa se firmó una segunda adenda de 2012 hasta 2026. Ahí está un convenio firmado por 120 millones de pesos. Nuestra contraparte es el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, quien a su vez tiene dentro de todos sus programitas el Fondo Monarca, quien es el que administra ese recurso para que haga la concurrencia con CONAFOR y se lo entreguen a los dueños que tienen predios dentro de la zona núcleo. Y el Fondo Monarca actúa solamente dentro de la zona núcleo de la reserva, que son aproximadamente 13,000 hectáreas. La reserva en su total son arriba de 56,000 hectáreas. ¿Sí? Entonces su zona de amortiguamiento es extremadamente grande, ¿no? Pues este fondo concurrente está firmado exclusivamente para zona núcleo. Ay, si me permites un comentario, Sí, nada sí, más sí, para sí. retomar. En México existen 3 fondos patrimoniales. El que les mencioné, que es de la CONAFOR, el Fondo Patrimonial de la Biodiversidad, que está en Jalisco y protege al jaguar. El Fondo Patrimonial de la Mariposa Monarca, que es el que está mencionando, donde es un fondo patrimonial que se constituyó con un donativo de una empresa, el Hewlett Packard, igual, entonces lo tienen y los intereses que generan dan para mantener el fondo. Pero ellos dijeron, bueno, con nuestros intereses vamos a hacer la contraparte con CONAFOR. Entonces es una combinación muy bonita porque es un fondo patrimonial y aparte concurren con su dinero, con la CONAFOR, y potencian el dinero. Y el otro fondo patrimonial que existe es el del Triunfo, que está en Chiapas, donde protegen al quetzal. Ahí tiene otro fondo patrimonial y ellos también quisieron concurrir con nosotros. Entonces es un fondo patrimonial y aparte concurren con la CONAFOR.
nada más como para ir avanzando, porque esas también son buenas ideas para Michoacán. O sea, si tienen un donativo de una sola exhibición de una gran empresa, pues también se aceptan, ¿verdad? Porque generalmente dicen, no, pues es que yo no quiero estar poniendo para toda la vida, pero te puedo poner en un año un buen cañonazo de dinero, y entonces dice, bueno, bienvenido, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacer un fondo patrimonial que pueda mantener en el largo plazo, por no decir a perpetuidad, porque se oye muy fuerte, ¿verdad? En el largo plazo, pagos por servicios ambientales, que creo que también es una buena alternativa con el tema de los fondos patrimoniales. Es complicado, pero vale la pena también que lo conozcan esto. Bueno, tenemos ese fondo muy grande. Tenemos uno más que se trabajó 2010-2014 con un organismo operador de agua, precisamente el Uruapan, la Capaz. ¿Sí? Se firmó ese fondo por 10 millones aproximadamente, con 6 proveedores, 6 comunidades indígenas. Y tenemos un tercer fondo con municipios de la cuenca del lago de Pátzcuaro. Ahí entró Quiroga, Sinsunzan, Erongarícuaro y Pátzcuaro, precisamente. ¿Sí? Fue un proyectito piloto que se estableció, se trabajó mucho en 2013 y se pudo aterrizar en 2014. 500 hectáreas aproximadamente, por un monto de 2 millones de pesos, ¿no? Es lo que tenemos. Están ubicados obviamente en esas partes aledañas a los municipios principales. Tenemos el de Uruapan, el del medio es el de Pátzcuaro y el del este es obviamente la reserva de la Monarca, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros, y que lo vemos como un gran avance realmente, porque establecer estos mecanismos lleva muchísimo trabajo. Joaquín Saldaña sabe mucho de eso, o sea, es mucha gestión, mucho tiempo, y al final de cuentas no se firman los convenios. Nosotros hemos tenido acercamientos del Ayuntamiento de Morelia, ¿sí? Se trabajó, se le invirtió mucho tiempo, no se aterrizó la propuesta. Tuvimos acercamientos del municipio de Chinicuila, del municipio de Aquila, no se firmaron los convenios. Tuvimos un acercamiento también de, bueno, se me va en este momento, pero hemos tenido muchas pláticas. Pátzcuaro, un municipio, ¿no? En Pátzcuaro ya no le quiso entrar un municipio, o sea, son las contras, ¿no?, que tenemos, lo que viene en contra de la corriente, ¿no? Es batallar mucho, por eso es que estos mecanismos los consideramos como un gran avance que se hayan firmado. Algunos están vigentes, unos más están a punto de cerrarse, ¿sí? Y con lo que comentaba el ingeniero Roberto, ¿no? Ellos tienen sus mecanismos, tienen sus expectativas para el pago de servicios ambientales. Pues comentarles, ¿no, ingeniero? A favor, a través del ingeniero Osvaldo, tenemos este mecanismo, podemos solicitar a oficinas centrales que si hay recurso podamos hacer esta concurrencia, ¿no?, para el estado de Michoacán, ¿no? Superficie, hay lineamientos, hay criterios que se tienen que tomar en cuenta, pero no son difíciles. 500 hectáreas es el mínimo. Tenemos un tope allá de más de 3.000 hectáreas, 3.000 hectáreas. Entonces, hay forma de poder establecer mecanismos entre la federación y el gobierno del estado, ¿no? No quisiera extenderme más para estar en tiempo. Por último comentar, ya el ingeniero hizo referencia a que viendo la convocatoria 2017, ellos ya, bueno, en conjunto hemos asistido a reuniones con municipios de Apatzingán, Aguililla, Tancítaro, ahora aquí en Chilchota, Zamora, Tangancícuaro, para ver qué posibilidades existen, posibilidades reales de poder establecer estos mecanismos, ¿no? Entonces, sin más, quisiera dejarle en esta parte, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto? Muchas gracias. Es el turno del maestro Carlos Rubén Aguilar, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nos va a presentar evaluación del programa de pago por servicios ambientales hidrológicos en el Parque Nacional Nevado de Toluca. Ellos pagan más.
Bueno, antes de comenzar quiero hacer el agradecimiento, les dejo una diapositiva para que si quieren la lean, y agradecer primero a la doctora Ángeles que se tomó la molestia de invitarme y pues en estos días que he estado, bueno, desde ayer que nos ha tenido bien y que bueno, compartiendo también con el doctor Hilda y con Faustino, que una muy buena velada ayer por la noche. Bueno, les quiero comentar, esto nada más es para que ustedes pues hagan una pequeña reflexión de lo que está buscando, ¿no? CONAFOR. Soy, a diferencia de lo que ustedes han visto como de la visión o el aspecto gubernamental, yo soy un estudiante de doctorado que estudia en la Universidad Autónoma del Estado de México y que me ha valido este proyecto para mi grado de maestría, que fue precisamente, como ya comentaban, una evaluación del programa de pago por servicios ambientales y hidrológicos en el Parque Nacional de Toluca, y en la esquina superior derecha, pues reconociendo el apoyo de mis tutores, ¿no?, académicos, que fueron quienes me guiaron a través de este proyecto. El contenido de la presentación, brevemente, la introducción, el objetivo que se tuvo del proyecto, la metodología que se siguió, los resultados y conclusiones. Perdón, estoy parado para que me alcancen a ver los compañeros. Bueno, como introducción y como se ha venido manejando, tenemos una vasta diversidad de ecosistemas, tanto forestales como desérticos, etcétera, ¿no? Muchos tipos de climas, microclimas, que a veces se ven como cuencas, subcuencas, etcétera, ¿no? Pero que pues sí, efectivamente, partiendo de este discurso que ya todos conocemos, tiene una presión social, cultural, económica, ¿no?, por el mismo desarrollo, que también hay que tomar en cuenta que se tiene que llevar a cabo, ¿no? O sea, que de alguna forma las comunidades tienen que tomar, ¿no? Como les comentaba, hay una presión social, económica y cultural sobre estos recursos, y que a su vez, bueno, hay una explotación de los mismos, como la extracción de madera, la extracción de biodiversidad, ¿no? Ahí tenemos los hongos, perlía y incendios, etcétera, ¿no? Más para el caso de, digamos, el centro de México y lo que sería, pues, podríamos generalizarlo tal vez a lo que sería el eje volcánico, ¿no? Esto trae consigo una fragmentación de bosques, pérdida de cobertura forestal, erosión de suelos y cambio de uso de suelo, precisamente de una de las problemáticas que ya se ha venido trabajando a lo largo del día, como les comentaba, el cambio de uso de suelo, ¿no? Cómo se ve, cómo se va expandiendo esa frontera agrícola hacia las zonas forestales, y que incluso pues son la mayoría de los paisajes que lamentablemente se ven en la región de mi zona de estudio, ¿no? Esto trae consigo una pérdida de ecosistemas y esa riqueza que tiene México, como les comentaba, ¿no? Hay que recordar que, bueno, al menos reconocidos por Semarnat, hay 12 tipos de ecosistemas, de 7% de territorio es forestal, y bueno, se han hecho acciones de conservación, acciones para responder a estas problemáticas, como los programas de conservación, ¿no? La más importante y reconocida a nivel internacional es la creación de las áreas naturales protegidas como instrumento de conservación, ¿no? En México, 136, no sé si se haya modificado actualmente el número, 67 parques nacionales. Cabe mencionar que esta investigación fue cuando el Nevado de Toluca era parque nacional, ahora ha cambiado su categoría, y bueno, para este entonces había 67 parques nacionales, ¿no? Perdón. Yo parto desde un, digamos, marco de algún tipo de información que pude obtener a raíz de mi investigación, como generalmente todas las investigaciones se hacen a través de una revisión bibliográfica. Dice, bueno, sí, en México se reconocen diferentes tipos de bosque y diferentes categorías de áreas naturales protegidas, ¿no? De estos tipos de bosque, bueno, nos ofrecen diferentes servicios ambientales, como la recarga de mantos acuíferos, la diversidad biológica, recreación, captura de carbono, que es lo que hemos visto alrededor de toda la mañana. En el Estado de México se han encontrado, y precisamente la doctora citada al principio, se han encontrado algunos trabajos
sobre los pagos por servicios ambientales y el reconocimiento de esta pérdida de los bosques, ¿no? La valoración de recursos, la disposición a pagar y recibir un pago, son trabajos que ya hay, al menos para el programa estatal de pago por servicios ambientales del Estado de México, que surgió precisamente en el 2007, y que dentro del Nevado de Toluca también encontramos algunos trabajos o algunas iniciativas de trabajos de pago por servicios ambientales, como es la disposición a pagar, la perturbación y recuperación forestal a lo largo me parece que del 70 al 92, el cambio de uso de suelo, una evaluación multicriterio de los recursos turísticos y condiciones de vida, ¿no? Un sinfín de bibliografía que tiene que ver con el área natural protegida, y precisamente por la importancia que tiene como bastión productor de agua para lo que sería toda la cuenca del Valle de Toluca. Entonces justificó el trabajo diciendo que bueno, el Parque Nacional es un área natural protegida, como les comentaba, por su importancia, que contiene dentro de sí ecosistemas forestales. Todas las fotografías que van a encontrar, a excepción de una, son fotografías que son paisajes y escenas que están en el Nevado y que las tomé yo, ¿no? Programa de pago por servicios ambientales, que tiene el objetivo de conservar estos bosques para generar y mantener la recarga de mantos acuíferos. Evaluación entonces se hace dentro de la literatura, se reconoce una necesidad por evaluar estos programas para ver si realmente están o no funcionando, ¿no? Y entonces se crea, al momento de concluir de estos proyectos, una incertidumbre en su efectividad, es decir, si estos programas realmente están funcionando, ¿no? Si realmente están generando el agua que se busca generar, ¿no? Entonces se crea toda esta incertidumbre de su efectividad, porque pues sí hay muchos programas que están trabajando, y digo muchos porque ya hay por ahí algunos nuevos casos que están trabajando, pero que no sabemos si realmente están funcionando o solamente se convierte como un apoyo más, ¿no? al campo. Entonces el objetivo precisamente fue evaluar la eficacia del programa de los pagos por servicios ambientales hidrológicos, en este caso de ProBosque, no de CONAFOR, en el Parque Nacional Nevado de Toluca, identificar sus debilidades. De ProBosque, que significa es la protectora de bosques, digamos que sería el equivalente aquí a la COFOM, ¿sí? Y bueno, este programa surge en 2007 con el objetivo de conservar las áreas de bosque que permiten la recarga hídrica para garantizar el suministro de agua. Y tiene 3 objetivos específicos: lograr que los productores forestales mantengan, conserven o aumenten la cobertura forestal natural o inducida, porque aquí bueno, ya hay algunos ecosistemas que se han modificado, como el caso de bosques de cedro, ¿no? Reducir la carga de sedimentos en las partes bajas de las cuencas y retribuir mediante 1.500 pesos un pago por hectárea anual, ¿no? A los dueños y poseedores de los bosques. Puede ser que estos objetivos hayan cambiado. Estos objetivos son de 2011. No han cambiado mucho, pero sí se modificó más o menos el 2, por ahí algunas palabras, ¿no? Este es un comparativo que no tenía, pero se me hizo como importante ponerlo para esta ocasión, en donde tenemos por un lado el programa federal de CONAFOR y el programa de ProBosque en 2007, empezó CONAFOR en 2003, cambia en 2008 a fondos concurrentes y actualmente pagos diferenciados, ¿no? Digamos que tiene esos 3 O sea, se mantienen del 2003, ajá, que es el programa nacional. Esas 3 versiones, ¿no? Ajá, y se diferencian y surgen los fondos concurrentes, no que haya cambiado solo a fondos concurrentes. Ajá, pero se establecieron en periodos, ¿no? Sí. Mientras que ProBosque inició en el año 2007 y para esta en 2011, como les comentaba, era un periodo de 5 años y los contratos eran anuales, ¿no? Sí. Para el caso estatal, los contratos son anuales, es decir, cada año se firma un contrato nuevo y se tiene que renovar el año siguiente. Las reglas de operación se publican en el Diario Oficial de la Federación. Las reglas de operación del PSH estatal es en la Gaceta del Gobierno del Estado. Bueno, son datos, como le comentaba, un poco viejos. Perdón, nada más ahí, los contratos de CONAFOR son por 5 años. Ajá, en el periodo de 5 años pero podía entrar cada año, ¿no? Sí, o sea, pero es no decir, hay contrato anual, es un solo contrato por 5 años, pero cada año había
Hay una verificación, pero no es un contrato. Ah, ok. Ahí nada más sí son contratos por 5 años. Se refiere más también a la convocatoria. A la convocatoria, ¿no? Salió cada, o sea, una comunidad podía entrar 5 Sí, son cualquier año, etcétera. convocatorias anuales y los pagos son anuales. Hay una condicionalidad, es decir, se piden obras de conservación en ambos programas para que puedan recibirse los pagos, ¿no? Estas obras de conservación dependen de las características de los predios, es decir, si se necesita alguna tina ciega, si se necesitan brechas cortafuegos, cercados, etcétera, bueno, se tienen que llevar a cabo. Y ambos programas actualmente operan en el área de protección de flora y fauna Nevado de Toluca, que como les decía cambió, ¿no? a este nuevo estado, y han surgido nuevas experiencias a partir, bueno, no solamente estas dos, como la experiencia de Amanalco en Valle Bravo a través del Consejo Mexicano de Silvicultura Sostenible, que bueno, tiene un esquema de PCA totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí, o lo que se ve aquí plasmado, que sería bueno que se revisara. No sé si aquí el ingeniero pueda explicarnos un poco más, que estuvo también, ¿no? Estudiando. Bueno, para el 2011 está el área de estudio, esta eran 51.000 hectáreas, había quien decía que eran 54, etcétera, dependía mucho de la fuente que se revisaba, ¿no? Fue decretado Parque Nacional en 1936, los principales bosques son oyamel, pino, encino y aile, y bueno, los nuevos que son los bosques de cedro, ¿no? El 59% del territorio era de ejidos y bienes comunales, el 29% de propiedades privadas, el 10% era federal y el 2% era desconocido, ¿no? Nadie sabía de quién era. Este parque nacional sufrió una recategorización en 2017 cuando se pasó a área de protección de flora y fauna Nevado de Toluca, y bueno, actualmente está como en este proceso de cambio de categoría, en donde ya están proponiendo, acaba de salir el programa oficial de manejo, había una versión en borrador, ahora ya está disponible para que sea revisado. Para poder evaluar el programa se seleccionaron 5 comunidades de las 23 que participaban en ese entonces en el PSA de Probosque, y con estos 5 criterios, ¿no? Si tenían una continuidad en el programa, es decir, para asegurar que ellos tuvieran una percepción más sólida del mismo, el porcentaje del área participante con respecto al porcentaje del área total del ejido bien comunal, la población, el total de la población, la tenencia de la tierra, si el ejido bien comunal o propiedad privada, y la región forestal a la que pertenecían. El Estado de México se divide en 7 regiones forestales que Probosque las generó, ¿no? Las comunidades seleccionadas, bueno, fueron 5, como les comentaba, unos bienes comunales, 3 ejidos y una propiedad privada en Tlaxipehualco. Con estas son como sus características particulares, ¿no? de las comunidades. Se hizo un muestreo estratificado en racimos por tenencia de la tierra, donde del total de hectáreas que participaban en el programa, me salieron 35 puntos, 22 para hacer muestreos en ejidos, 2 en bienes comunales y una propiedad privada. Se cuadricularon, se obtuvo aleatoriamente estos puntos de muestreo, y se creó una evaluación multicriterio en donde yo presentaba 4 criterios, ¿no? La sanidad, la asociación, la estructura y la pendiente forestal. Con estos atributos, la vegetación, y otro criterio de actividad antrópica, ¿no? Es decir, si había muestras de que había personas en estos bosques. Se llevó a cabo el trabajo de campo, visitas a las comunidades, entrevistas semiestructuradas, puntos de muestreo, estructura vertical y horizontal, es decir, fuimos precisamente a los puntos a muestrear, según los ingenieros saben bien cómo se hace, diámetro de altura del pecho, altura de los árboles, diámetros de copa, etcétera, ¿no? Para obtener características forestales, geográficas y las actividades antrópicas. Y esto pues se generó una base de datos en donde se obtuvo esto, ¿no? Las estructuras forestales que precisamente podrían darnos a nosotros una fotografía de cómo estaba el bosque para ese entonces, o al menos en los puntos, las comunidades en donde estábamos. Y pues encontramos, la verdad que la conservación del bosque dentro de estos parámetros era buena, es decir, sigue una estructura de
digamos, de diámetros más pequeños, lo que están viendo abajo son diámetros de 5 centímetros a 15 en los árboles, de 15 a 20 y va subiendo, ¿no? Cada 10 centímetros, y esto nosotros nos dice que, bueno, hay más árboles chiquitos que grandes. Esto permite una sucesión en el tiempo, ¿no? Es decir, que los árboles más grandes se van muriendo y los chicos van a ir creciendo, ¿no? Entonces, según hay algunos autores, de que esta J invertida o al revés da características de un bosque conservado. Estas son para igual estructuras para bienes comunales, y el caso de la propiedad privada, todos, si se dan cuenta, manejaron en general la misma estructura. Esto es, por ejemplo, la sanidad forestal, cuántos individuos enfermos había. Este es un problema que está, y precisamente uno de los justificativos del cambio de categoría, es decir, como Parque Nacional no se podían hacer acciones de saneamiento. Entonces, con la categoría de protección de flora y fauna, las acciones ya tienen que tomarse para parar esta cuestión de muérdago, que está infestando prácticamente todo el bosque de pino del Nevado de Toluca, y la cuestión del descortizador, aunque el muérdago es el que está más presente, ¿no? Esta es una parte de, como les comentaba, de evaluación multicriterio en cuanto a los ejidos, la propiedad privada y los bienes comunales. Y bueno, algunos pesos ahí que obtuvimos para ver qué tipo de tenencia de la tierra estaba conservando más el bosque, ¿no? De acuerdo al muestreo que se hizo, en donde resultó que precisamente los ejidos eran los que tenían más pesos, que tenían más conservación. Algunas debilidades que encontramos en el programa, esto es como importante, la conservación en el esquema contra el aprovechamiento forestal. Algunas comunidades decían, a mí no me den pago por servicios ambientales, déjenme entrar a hacer aprovechamiento, ¿no? Y son comunidades que tienen años de experiencia trabajando. Entonces, este sería como un punto importante, ver cómo nosotros convencemos a las personas para que se metan a un esquema y no opten por otras estrategias, ¿no?, de aprovechamiento. La carencia en el monitoreo y evaluación de las acciones de conservación, es decir, se aplica el programa, pero no le dan seguimiento, no sabemos si se están o no se están haciendo bien las obras de conservación, las tinas ciegas deben tener una cierta profundidad, etcétera, cómo se está llevando a cabo la construcción de las tinas. Todo este tipo de cosas no hay un monitoreo, ¿no? Gestión, gastos de gestión e infraestructura por parte de los beneficiarios previo a recibir el apoyo. Es decir, todavía no les pagan, pero ya tienen que empezar a hacer las obras de conservación para que al final les puedan pagar, ¿no? Y bueno, como algunas conclusiones, el programa es eficaz con base en los objetivos que tienen, que fueron estos tres: hace las obras de conservación, le paga a la gente y el bosque está conservado. Sin embargo, las debilidades del programa representan algunas áreas de oportunidad o mejora, ¿no? La evaluación multicriterio, bueno, esto es quizás una conclusión más metodológica. Complementa los resultados de las metodologías para las estructuras forestales, es decir, para establecer, incluso se puede medir el interés por tenencia de la tierra, ¿no? Y los factores sociales, económicos y ambientales influyen en el grado de conservación de los bosques. Esto está reconocido, ¿no?, de las tres fuentes. De los tres aspectos: social, económico y ambiental, está reconocido de que influyen, ¿no?, en esta conservación. Y yo le daría, para este caso, tomando ya el último respiro que me queda, que los factores sociales son la clave y el punto importante para que estos programas se lleven a cabo como tienen que llevarse a cabo, ¿no? Y bueno, este es un producto que salió, quien esté interesado lo traigo en digital, es un capítulo del libro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, del congreso que se va a cabo en Guadalajara, y tiene el nombre de pago por servicios ambientales y hidrológicos en el Nevado de Toluca, y el tomo 5 de la crisis civilizatoria en el México rural. Y pues eso sería todo, muchas gracias.